En el segundo punto de la introducción entendemos que Colosa era la ciudad, es ahí donde deriva el nombre de la iglesia de Colosenses. También necesitamos entender que estaba en Asia Menor y que estaba al suroeste, es la idea que nosotros necesitamos entender, pero el verso que utilizamos acá, que es Colosenses 4:16, Pablo nos da a entender que en esta iglesia él quería que fuese leída esta carta que él había enviado, pero de igual manera fuese leída en la Odisea, que era la iglesia que estaba por ahí cerca de ellos. El interés de Pablo era transmitir la información, digamos, que las iglesias se mantuvieran informadas, porque acuérdense que Pablo en sí estaba dando a conocer, a interpretar el Antiguo Testamento, y su objetivo era que todos tuviesen esa interpretación, que realmente las iglesias que estaban iniciando en aquel entonces fuesen fundamentadas en el verdadero conocimiento de la palabra, que realmente tuvieran el conocimiento, y sucesivamente hoy en día son las cartas en las cuales nosotros consultamos para entender cómo estamos espiritualmente, si estamos bajo el gobierno de Cristo, que es donde nosotros debemos estar, porque Él es la cabeza nuestra como iglesia. Pero también necesitamos entender cómo estas iglesias de cierta manera recibieron esta carta. Espero que, bueno, eso es real, digamos, el Espíritu Santo utiliza a Pablo, pero el objetivo realmente era edificación sobre hoy en día, edificación sobre nosotros, para poder entender en sí el gobierno de Cristo y cómo se desempeña en todo lo que nosotros necesitamos interesarnos y conocer según la Biblia. A unos 160 kilómetros al este de Éfeso, al parecer la iglesia fue fundada como resultado del ministerio excepcional de Pablo, que impactó durante 3 años en Éfeso, cuyo alcance fueron largos y poderosos, y que todos los que habitaban en Asia, judíos o griegos, creyeron en la palabra del Señor. Hechos 19:10. Asimismo continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. En el tercer punto de la introducción entendemos que estaba más o menos en unos 170 kilómetros de Éfeso esta iglesia de Colosa. Esta fue fundada por el equipo de Pablo y todos los que de cierta manera andaban con él. Entendemos que a través de la cita que tenemos acá, que es el libro de Hechos 19:10, comprendemos que fue un trabajo que ellos ejercieron durante algunos años, que habitaban en Asia Menor, donde habían judíos y griegos que creyeron la palabra del Señor Jesús. Digamos, al anunciarlos ellos y hablarles a ellos del Evangelio, hacerles entender que el Hijo de Dios ya había venido a la tierra, que ya había iniciado el proceso de la iglesia, y que el objetivo de él era crear en nosotros la conversión, de pasar del hombre malo, del hombre pecaminoso, del hombre necio, del hombre impío, a ahora a ser hijos de Dios, dejar toda esa actitud negativa, todo eso que nos aleja, todo el pecado, todo lo que no se originaba en nosotros, como el arrepentimiento, la fe, no surgía en nosotros porque el pecado no lo dejaba. Es cierto, el pecado hoy en día nos acecha, nos persigue, pero de igual manera nosotros sabemos que a través del arrepentimiento, a través de la fe, a través del conocimiento, a través de la ocupación como iglesia que somos, vamos a ir venciendo todas esas cosas que de cierta manera no desaparecerán tan fácilmente. ¿Por qué? Porque están en nuestra carne. Los deseos pecaminosos, los deseos del pecado se desarrollan en nuestra carne. Entonces necesitamos comprender que luchamos no por afuera, no por lo que está afuera, sino que la lucha mayor de un cristiano evangélico es en lo interno, es con la carne, es con los deseos que quieren surgir, que quieren gobernar, que quieren actuar de una manera. Pero nosotros tenemos que entender que realmente somos parte de la iglesia, y como iglesia ya no podemos desarrollarnos o no nos podemos acostumbrar a vivir como el viejo hombre, sino vamos renovándonos para llegar a la conversión que solo la palabra y el Espíritu puede hacer en nosotros. Aunque Pablo pudiera haber no visitado Colosas, según Colosenses 2:1, porque quiero que sepáis cuán gran lucha tengo por vosotros, y por los que estáis en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro.
En el tercer punto ya del análisis acá de la introducción, entendemos que es probable que Pablo no lo conocieron en Colosas. Digamos, él mandó a su equipo, se entiende que a través de él llegaron ellos allá, estuvieron y escucharon la palabra de Dios, pero según Colosenses 2:1 es probable que ellos no pudieron haber visto a Pablo, nunca fue así, y que realmente ellos creyeron y que Pablo tenía una gran lucha porque él quería verlos, quería conocerlos, quería realmente entender a estas personas que habían creído y que de cierta manera como iglesia estaban llevando el proceso adecuado, el proceso correcto. Eso es realmente estudiar la carta de Colosas es casi similar a la de Efesios, que sí que era una iglesia próspera espiritualmente, era una iglesia que le gustaba practicar la palabra. Entonces Pablo está corrigiendo ciertos puntos que aún habían que corregir, pero realmente esta iglesia estaba enriquecida con la palabra. Eran personas cultas, personas que entendían el desarrollo del evangelio dentro de ellos. Pablo ejerció su trabajo mediante comunicación con la iglesia por medio de Epafras, uno de sus colaboradores y asociados de Colosas, según Colosenses 1:7. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro siervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. En el cuarto punto encontramos a un colaborador de Pablo que era Epafras, que él desempeñó ese enlace, él mantenía a Pablo informado. De igual manera, él llevó la carta a Colosenses, a la ciudad de Colosa, para que ellos entendieran lo que Pablo quería instruir. Lo que estoy tratando de decir es que dentro de las iglesias siempre había un colaborador, siempre había alguien que se dedicaba a poder tener esa conexión con el apóstol Pablo y él pues sentirse útil y, como él lo decía, va en defensa del evangelio, llevando ese evangelio a las personas indicadas que lógicamente formaban la iglesia en aquel entonces, para que pudiese desarrollar como iglesia que realmente creciera espiritualmente y entendiera lo que Pablo y el Espíritu y la palabra estaban haciendo con eso, dejándose así guiar para experimentar, sería la palabra. Estaba tratando de buscar la palabra, experimentar la renovación que el Espíritu Santo hace cuando nosotros le obedecemos y practicamos la palabra. Autor Pablo. Tema: la supremacía de Cristo. Con esto debemos creer que Cristo tiene todo el poder en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. En autor creo que lo tenemos muy claro, que es Pablo. Tema: la supremacía de Cristo, es lo que aparece en la mayoría de Biblias de estudio. Y con esto nosotros necesitamos comprender que Cristo tiene definida la autoridad en el cielo, en la tierra, y esta información la podemos adquirir en el libro de Apocalipsis capítulo 1 y empieza desde el versículo 4, pero voy a leer dos versículos que son el 4 y el 5, y dice: Juan a las 7 iglesias que estaban en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, el que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Tenemos que entender, digamos, la iglesia redimida, voy a empezar tal vez de atrás para adelante, está lavada con la sangre de Cristo Jesús, y con ello para nosotros ya no hay pecado. Y si cometemos pecado, abogado tenemos. El mismo Juan lo dijo. Bueno, eso significa que desarrollamos conciencia dentro de nosotros, algo que no teníamos antes, para poder identificar cuando pecamos, y por ello nos sentimos mal, arrepentidos, como que hicimos algo muy malo, y lógicamente porque le fallamos. Eso se le llama temor a Dios. Entonces nos está diciendo acá que es Juan el que está hablando, pero dice que él está hablando porque ha
está dando testimonio del que es supremo de reyes en la tierra, del que nos amó, del que habla también acá que es el primogénito de los muertos, como dice, el primero que ha resucitado y nadie más, que sigue vivo, porque algunos dicen sí, pero Lázaro resucitó antes que él, es cierto, pero él murió al final. Entonces necesitamos comprender todo esto, porque al comprender todo esto nosotros vamos a superar, por ejemplo, extorsiones, que son algo que se vive en Guatemala. Vamos a superar pobreza, vamos a superar enfermedades, vamos a superar escasez, vamos a superar posiblemente aquello que de cierta manera nos desanima cuando nos critican, cuando nos señalan. Vamos a superar muchas cosas porque entendemos que probablemente para todos somos lo peor, nos servimos, somos mentirosos, somos engañadores y sucesivamente un montón de cosas que a veces le atribuyen o nos atribuyen a nosotros porque buscamos a Dios y que no tienen nada que hacer, que son locos y sucesivamente. Vamos a superar todo ello, pero no porque lo queramos superar, sino porque entendemos que Cristo dijo que íbamos a padecer igual que Él, que nos iban a rechazar igual que a Él, que nos iban a tratar mal igual que a Él, que de cierta manera no les caeríamos bien a ellos igual que a Él. Entonces, nosotros necesitamos comprender todo esto, porque cuando entendemos que Cristo tiene la absoluta el gobierno, entendemos que Él también permite todas estas cosas, porque nos está probando. Imagínense que Cristo dijera, miren, los van a criticar y no nos critican, entonces diríamos, bueno, Cristo se equivocó. Pero ¿qué pasa cuando nos critican? Decimos, esos son los padecimientos que Cristo me dijo, pero Él tiene el control total, Él sabrá por qué, pero ayúdame, Señor, a reaccionar de una manera correcta, a hacer lo correcto como tú quieres que sea, a comportarme como un hijo de Dios. Entonces, cuando nos ocupamos en todo eso y vemos, vamos a entender y vamos a desarrollar que realmente Cristo tiene un control total, absoluto, en todo lo malo que a nosotros nos puede pasar. Y vamos a ver su gloria, vamos a ver realmente cómo Él opera y entenderemos que Él tiene el gobierno absoluto, que es algo tan importante, o la supremacía en toda la creación. Cuando también entendamos que el Señor tiene el absoluto control y autoridad sobre todo, vamos a superar temores como el miedo, como la timidez. Vamos a superar aquello de que no podemos hacer algo como predicar o enseñar o cantar o no leer una lectura bíblica, el temor de pasar a un púlpito. Vamos a desarrollar realmente, entender que dependemos de Él. Vamos a desarrollar prédicas, enseñanzas. Vamos a poder identificar enseñanzas falsas, doctrinas falsas, como hoy en día a veces se ponen en el púlpito a hablar que la hechicería, que esto me pasó, que tiene poder. Créanme, no, es una mentira de Satanás. La hechicería no tiene poder. Él lo ha inventado para una forma de dar a conocer que Él tiene poder, pero su poder es la mentira, porque Él está haciéndonos creer algo que no es real, y a veces nosotros le creemos, y ese es el error de nosotros, creer una mentira. Entonces, sucesivamente vamos a entender e identificar los siervos de Satanás que quieren meternos miedo, que quieren hablarnos de cosas que realmente, miren, nosotros tenemos que entender, la palabra nos da edificación. ¿Qué significa edificación? Por ejemplo, la palabra me edifica mi fe, me da la fórmula para que yo pueda desarrollar fe, creer, tener fe y ser un hombre de fe. Preguntémonos, ¿qué nos desarrolla ciertas enseñanzas que no son buenas? ¿Qué nos desarrolla? Nada, mentiras y engaños. Entonces nosotros necesitamos identificar, ya es tiempo que la iglesia realmente analice lo que nos están predicando, entendamos lo que están haciendo, porque una predicación y una enseñanza que realmente va creada para edificación, lógicamente nos va a hacer a nosotros como realmente es, que no trabajen nuestras emociones, que no nos crean, que no nos manipulen con emociones, porque el evangelio no es emoción. El evangelio es espiritualidad, y eso es algo que necesitamos tener claros
para poder seguir desarrollando y ser capacitados como la iglesia que Cristo quiere presentarse a sí mismo. Propósito. Lo que motivó a Pablo a escribir fue a combatir el peligro que traía la falsa enseñanza de Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe, por medio de filosofías huecas, sutiles, que significan delicadas o delgadas según la tradición de los hombres, conforme al rendimiento del mundo y no según Cristo. En el propósito entendemos que lo que motivó a Pablo a poder desarrollar esta carta era sobre las enseñanzas falsas que estaban llegando a la iglesia de Colosas. Que la iglesia entendiera, es por ello que él dice, mirad que nadie os engañe por filosofías, y habla filosofías huecas, como que dice sin base, algo superficial, algo que nos están como que queriendo que enseñar para que nosotros creamos, y que de cierta manera pues nosotros necesitamos entender que no era así. Por ejemplo, en aquel entonces se creía que Roma iba a ser totalmente un imperio invencible, que Roma siempre iba a estar gobernando todos esos lugares que era donde gobernaban. En ese entonces se creía que jamás iba a ser destruido Roma, sino que cada día se miraba la prosperidad de Roma. Hoy en día nosotros entendemos dónde está Roma. ¿Cuál es el imperio romano que aún sigue? Nosotros entendemos que ese imperio existió y tuvo poder y fue así, pero hasta que Cristo dijo hasta acá, hasta ahí. Estamos hablando cómo ellos gobernaban, porque Roma hoy en día gobierna de otra manera, pero cómo gobernaba en aquel entonces como imperio. Lo que estoy tratando de decir es que Pablo les dice, miren, esta filosofía o esta interpretación o este razonamiento humano, ustedes necesitan entender que son filosofías, que son huecas, que significan delicadas o delgadas, que al final es como que fuera un hilo, que le ponemos una camisa para que tender, el hilo se revienta. No es, de cierta manera, algo sólido al cual nosotros podemos tenerle temor. Hoy en día, una forma de ver, por ejemplo, han existido personas que de cierta manera se denominan como personas que se oponen a Dios, personas que no quieren creer en Dios, personas que de cierta manera se denominan con tal nombre y de cierta manera pues dicen blasfemias, tratan a Dios como que no existiera y pareciera que Dios no hace nada, porque cuánto nosotros quisiéramos que le cayera un rayo, entonces Dios hizo algo, pero no hace nada. Si nos damos cuenta, todas esas creencias, todo eso que el hombre habla, ¿cuánto puede tardar? Estas personas pueden vivir 70, 80 años diciéndolo. Hasta ahí. Si nos damos cuenta, hasta este tiempo, Cristo es anunciado 2000 y algo de años. ¿Cuánta gente se ha opuesto a esta predicación y la ha querido detener y ha dicho que es una mentira y que no puede progresar? Y hasta aquí ha progresado. Lo que estoy tratando de decir es que comparar lo que hoy en día un hombre o una mujer o una denominación o un gobierno o algo o una enfermedad o lo que puede hacer con nosotros, claro que lo puede hacer, pero no será para siempre, no será nuestra condición para siempre. Si Dios permitiera, digamos así, que yo fuera ejecutado, bueno, fui muerto, me fui con Cristo, ya estuvo. No es aquello de que me quitó la vida eterna, me separó de Cristo, no pude llegar con Cristo. No, ahí sería un acercamiento a Cristo. Lo que estoy tratando de decir es que es mejor creer en lo que Cristo nos enseña, lo que nos ofrece, que es eterno, y no en lo que a veces nos atemoriza, en lo que a veces, o el que dirá, o el que alguien diga algo contra nosotros y que tengamos miedo, y que no podamos decirlo porque ella está diciéndolo, o él está diciendo. Él puede gritarlo, lo puede decir, lo puede hablar a los cuatro vientos, y lo puede hacer cuanto pueda hacer. Pero al final, quien tiene el gobierno absoluto, quien va a juzgarnos, quien va a coronarnos, quien nos va a decir, se llama Cristo.
no el hombre, no la mujer, no nadie. Y se los comento porque créanme, yo me acuerdo cuando yo empecé con estas enseñanzas, yo decía, Señor, pero ¿y si no hay gente que me apoye? ¿Y si no van a ver los videos? Tenía temores. Y Señor, si pierdo mi tiempo haciéndolo, porque en redes sociales, pues sí, a veces cuesta que la gente vaya a las iglesias, ahora en redes sociales para que te pongan atención. Señor, mejor lo hago de otra manera, y sucesivamente quería evitarlo hacer. Estaba lleno de temores, pero un día me acuerdo que el Señor me dijo que Él para eso me había mandado y que tenía que hacerlo. Así que empecé a hacerlo. Bueno, está bien, Señor, lo voy a hacer en tu nombre. Empecé. Y bendigo a Dios porque hoy en día estos videos están siendo de bendición a las personas. Tal vez para no para todos, pero está siendo de bendición. Y no es porque yo lo quiero hacer, es porque Dios está en medio de todo esto. Y eso es algo que necesitamos entender y percibir para poder comprender lo que Cristo quiere que entendamos.